Gloria a Dios. Buenas tardes, mis amados. Les doy la bienvenida. Qué bueno que estamos aquí. Le doy la bienvenida también a los que nos verán en las redes sociales, en Facebook y YouTube. Yo creo que no hay mejor cosa que podamos hacer que esta, que estar a los pies de Cristo. Me impacta aquel pasaje de Lucas cuando llegó Jesús y los que le seguían a la casa de Marta, hermana de Lázaro, Marta y María, hermanos o hermanas de Lázaro, y que Marta escogió lo material, fue a ver qué había en la cocina, a ver qué les servía, pero María dijo: yo me voy a los pies de Cristo. Y aquí estamos a los pies de Cristo como María, porque ella escogió lo mejor, y tú también junto conmigo escogimos lo mejor. ¿Sabes? Hoy el mundo festeja el Día del Padre, pero debiéramos festejarlo todos los días. Yo le preguntaba: ¿de qué te hablo? ¿De qué les hablo a mis hermanos? Señor, ¿qué quieres que les diga? Y empecé a hojear la Biblia. Dijo: de alguien en especial quieres que hable, de aquí, de Abraham, de Jacob, de David. ¿De quién quieres que les hable? Pero no llegaba respuesta. Y de repente llegó a mi mente un pasaje hermoso y le dije: ¿eso es lo que tú quieres que yo hable? Llegó el pasaje del libro, la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en los versos 1 y 2. Eso es lo que tú quieres que yo les recuerde a mis amados hermanos. Y sentí paz, sentí que eso es lo que deseaba nuestro Dios. Si tú tienes tu Biblia, ábrela y vamos a dar un recorrido por esta carta a los Efesios. Y si somos domingueros, vamos a decirle por esta epístola a los Efesios, en el capítulo 5, los versos 1 y 2. Y le damos honra a nuestro Dios, poniéndonos de pie una vez más, un ratito. Y vamos a leer nada más 4 palabras del capítulo 2, las primeras 4 palabras. Y dice este pasaje: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Vuelvo a leer: seamos pues imitadores de Dios como hijos amados, y andemos en amor. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios y que Él sea el que nos lleve en este tiempo, en este estudio maravilloso. Padre, te damos gracias. El motivo de esta tarde eres tú, Señor, porque tú mereces toda gloria, honor, alabanza y adoración de nuestra parte. Eres nuestro verdadero Padre, nosotros tus hijos. Y nosotros te reconocemos como el soberano que eres sobre todas las cosas. Tanto es tu amor, Señor, que aquel sacrificio en la cruz por todos nosotros lo hiciste, Padre, para darnos el perdón de nuestros pecados. Ahora, Padre, yo te ruego me des gracia para hablarle a mis hermanos lo que tú deseas. Que sea tu Espíritu Santo que habite en mí, el que hable a través de mí, y no yo, Señor. Quiero ser usado por ti y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate un momentito. Transformados a su imagen. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que seamos transformados a su imagen. Pero yo quiero, ya que tienes tu Biblia, no la cierres, déjala abierta. Vamos a trabajar, a estudiar mucho de lo que habla el apóstol Pablo en esta epístola a los Efesios. Si tú te
le das vuelta a la página, quizás, yo aquí lo tengo, en el verso 23 del capítulo 5, nos dice algo que debemos todos recordar, porque somos estudiosos de la Biblia, debemos recordarlo. Entonces, hoy quiero dirigirme en especial a los papás, pero no significa que esto sea para los papás nada más, es para todos nosotros la palabra de Dios. Y dice ahí, papá, ¿escuchaste? Papá, acuérdate que Cristo es tu cabeza y que tú eres la cabeza de tu mujer. Cristo es nuestra cabeza, pero nosotros somos la cabeza del hogar. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Cristo nuestra cabeza y nosotros la cabeza del hogar. Dios estableció el orden, no nosotros. ¿Y qué es lo que desea nuestro Dios? Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor. Yo creo que el asunto más importante de nuestra vida, yo quiero que me lo escuches, el asunto más importante de nuestra vida es cómo caminamos en ella, cómo andamos en ella. ¿Somos dignos del Señor o no somos dignos? ¿Estamos caminando como nuestro Dios quiere? Y cuando habla la Biblia de caminar o de andar, no significa que movamos nuestros pies de un lugar a otro. No está hablando de eso, que nosotros nos traslademos de un lugar a otro. De eso no está hablando de nuestra actitud, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. ¿Le es agradable a nuestro Dios? ¿Nuestra forma de caminar en la vida le es agradable a nuestro Dios o no le es agradable? Eso es de lo que está hablando la palabra de Dios en este día, en esta tarde, para tu vida y para la mía. De eso quiso nuestro Dios que yo les hablara. Y la misma palabra nos va guiando, que andemos como es digno. Y para nosotros es un deber, no es si quiero, es un deber, es una obligación y debe ser una necesidad de caminar como Dios está ordenando, está demandando para cada uno de nosotros. Y Pablo nos guía. Y si tú tienes ahí en tu Biblia, encuentras el capítulo 4 y el verso 1 y ahí nos está diciendo qué es lo que quiere de nuestro Dios. Y dice, os ruego que andemos todos nosotros. Nos está pidiendo, nos está rogando el mismo Pablo, que camines como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Señor, pero no me dice mucho todavía esto. ¿Cómo quieres que yo camine? Y mismo Pablo nos da la respuesta en el capítulo 1 y en el verso 10 de la epístola a los Colosenses. Ahí nos está diciendo qué es lo que quiere, cuál es la vocación a que fuimos llamados, cómo caminar dignamente delante del Señor. Y si tú te fijas, aquí en esta parte, en este pasaje, nos dice el apóstol Pablo, agrádale a Dios en todo lo que hagas. Empieza diciéndonos, agrádale a Dios en todo lo que hagas, porque de esa manera vas a caminar como es digno del Señor. Y en otra parte de la escritura dice, el mismo Pablo, recuerda que a Dios servimos. Por lo tanto, todo lo que hagas, hazlo de corazón para Él, porque Él te dará la recompensa. A Dios servimos. Por Dios estamos aquí. Por Dios tenemos vida. Por Dios tenemos bendiciones. Porque Él derrama esa gracia sobre nosotros.
Entonces eso es lo que Él quiere. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Nunca digas, es que lo hice. Si tienes tu trabajo, hazlo para el Señor, porque el Señor abrió esas puertas de bendición. Entonces todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, porque a Él servimos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en este pasaje, lleva fruto. Lleva fruto. ¿Te acuerdas que la misión que dejó inconclusa nuestro Dios es la predicación del Evangelio? Por eso Él dice, ve. Cuando estaba a punto de ascender al cielo, Él dijo, ve. Háblales, llévales lo que te he enseñado. Háblales de lo que te he enseñado. Eso es lo que quiere nuestro Dios, por eso debemos llevar fruto. Pero ¿sabes una cosa importante? El fruto lo vamos a llevar en el ejemplo de nuestras vidas, de la forma de comportarnos, de conducirnos, por nuestra actitud. ¿De verdad Cristo vive en nosotros? ¿De verdad? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Y si somos el templo del Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu está en nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso llevemos fruto, pero que este fruto se manifieste no tanto con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. ¿Quiénes somos? Que no seamos unos aquí en la iglesia y otros allá afuera. Lo que somos aquí, somos allá. Por eso, todo lo que hagas, hazlo para el Señor, llevando ese fruto que Él quiere. Y sigue diciendo, y crece en el conocimiento de nuestro Dios. Crece en el conocimiento de nuestro Dios. Y para eso tenemos que leer la Biblia. ¿Cómo quiero conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios solamente estudiando la Biblia? Los cristianos no la leemos, la estudiamos, la analizamos. Cristo mismo dijo, escudriñala, escudriña la Biblia. Seamos diferentes al mundo. Seamos diferentes al mundo para poder transformar este mundo corrompido, caído en poder del diablo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser nosotros la diferencia. Porque nosotros, aunque vivimos en este mundo, ya no somos de aquel mundo gobernado por las tinieblas. Y Pablo nos sigue hablando. En el verso 17 de este capítulo 4 de Efesios, nos dice claramente, no seas como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué está diciendo? No vivas como si no conocieras a Dios, como si no supieras qué es lo que quiere Dios de tu vida. Vivamos dignamente como Él nos ha llamado, como sus verdaderos hijos, que nos ama y que nosotros le amamos y que ahora vivimos para Él. Nosotros somos hijos de luz, nosotros pertenecemos a la luz. Entonces demostremos que en nosotros no hay tinieblas, sino que alumbramos nuestro entorno. Dice Pablo en el verso 15 de este capítulo 4, capítulo 5:15 de Efesios, dice que nosotros ya no vivamos neciamente, que seamos sabios, que nos demos cuenta de que lo que en realidad nos conviene a nosotros. Te conviene estar de la mano de Dios, claro, y no por conveniencia lo hacemos, sino porque le amamos, porque sabemos quién es el Dios soberano que gobierna el universo, y nosotros ahora estamos para Él. Nosotros vivimos ahora para Él. Mis amados, yo creo que nuestra vida
debe ser caracterizada por el amor. Eso es lo que quiere Cristo. Dios es amor. Dios es amor. Nuestra vida debe estar caracterizada por el amor, así como ama a Cristo, nosotros también debemos amar. Pero lo primero que hacemos cuando alguien me mira feo, ya me miró feo, luego empezamos a tener barreras en el corazón y empezamos a hablar mal de las personas, cuando debiéramos amar y debiéramos perdonar como Cristo perdonó. Nunca guardar rencor ni resentimiento, sino que nosotros mostremos de verdad que amamos, porque en nosotros hay amor, porque nosotros somos un reflejo de Cristo. Nosotros somos un reflejo de Cristo y nuestra mayor necesidad debiera de ser crecer en amor. Porque sabes, si nuestra necesidad es crecer en amor, debes darte cuenta que el amor cumple con toda la ley de Dios. El amor cumple con toda la ley de Dios. Pablo nos recuerda en Romanos 13, 8 al 10, cuando nos habla de eso precisamente. No debamos nada a nadie, dice Pablo, empieza hablando en este verso 8 del capítulo 13 de Romanos. No debamos nada a nadie. Cuando alguien tiene deudas, es esclavo del que le prestó, porque vive para trabajar para él. Tiene que pagar duros intereses. Pablo por eso nos anima, no debamos nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. El amor es lo que vale, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con toda la ley. Sigue diciendo Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te acuerdas que en aquel momento, cuando aquel escriba le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le cita al libro de Deuteronomio 6:5, capítulo 6, verso 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y se anticipa a Jesús antes de que le preguntaran por el segundo. Y cita también el libro de Levítico 19:18, cuando en ese momento dice: y el segundo es tan importante como el primero, pero está después del primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 22:40 de Mateo. Dice lo que nuestro Dios quiere que sepamos, que conozcamos, lo que estaba afirmando el apóstol Pablo en Romanos 13:8, que el que ama ha cumplido con toda la ley. Y Jesús lo dice: de estos dos mandamientos, el primero, que es amar a Dios, y el segundo, amar a nuestro prójimo, depende toda la ley y los profetas. Cuando tú amas, estás cumpliendo con lo que nuestro Dios está hablando. Por eso el amor es característica principal de nuestro Dios. Y si nosotros vamos a ser imitadores de nuestro Dios, entonces debemos también amar, y amar como Él ama. Ser capaces de amar como Él ama. Es difícil, Señor, pero no es imposible, porque yo creo que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en ti, te da la fuerza y el poder para hacerlo.
¿Te fijaste que este pasaje empieza con dos palabras? Seamos, pues. Seamos, pues. Y yo creo que está hablando aquí el apóstol Pablo con estas palabras, al referirse con esas palabras al verso 32 del capítulo 4 de Efesios. El verso 32 del capítulo 4 de Efesios, cuando nos dice: sé benigno, sé amable. Seamos amables, seamos benignos, dice el apóstol Pablo, unos con otros. Seamos misericordiosos, dice el apóstol Pablo, seamos misericordiosos, que tu corazón sea capaz de verdad de amar como Cristo ama. Seamos amables, buenos de corazón y capaces de perdonar, porque dice la Escritura, Cristo también ya nos perdonó. ¿Y de qué manera nos ha perdonado? Tú ya recibiste esa gracia de perdón y restauración. Cuando estaba en aquella cruz, levantó su rostro al cielo y él dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Lo habían llevado a la cruz. Él tenía que sufrir la muerte por todos nosotros, para el perdón de nuestros pecados, y Él lo aceptó. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego por mí mismo. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el amor de nuestro Dios, y eso es lo que Él quiere cuando nos dice: seamos pues imitadores de las virtudes de nuestro Dios, buenos, misericordiosos y capaces de perdonar, pero sobre todo capaces de amar a pesar. Jesús dijo: ama pues a tus enemigos, bendíceles, ruega por ellos. ¿Lo estamos haciendo de verdad? ¿Lo estamos haciendo de verdad? Porque Él sí nos ama. Él sí lo hizo, y en su oración lo hizo por nosotros. Entonces, que la bondad, la misericordia y el perdón, que son características, que son virtudes, que son cosas que nuestro Dios quiere, haya en nosotros, pero sobre todo el amor de Dios. El apóstol Juan lo dijo en su primera carta 4:8. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, mis amados. Y Dios es infinitamente bueno, misericordioso y perdonador. Perdonó a aquel hombre llamado David. Le perdonó un asesinato, le perdonó un adulterio. Tuvo que sufrir las consecuencias, pero le perdonó. Por eso escribió el Salmo 51, y te puedes dar cuenta si tú lo vuelves a releer. Porque Dios es bueno y perdona. Y si nosotros queremos alcanzar estas virtudes de nuestro Dios para que podamos cumplir con sus deseos, la única manera de tener esas características en nuestra vida es cuando lo imitamos. Por eso el apóstol Pablo nos dice: sean imitadores de nuestro Dios. Si nosotros lo imitamos, vamos a tener estas virtudes en nuestras vidas, en nosotros. Y vamos a hacer la diferencia para todos los que estén en nuestro entorno. Porque entonces sí van a decir: yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él.
porque en Él hay algo diferente y en ti debe haber algo diferente, en todos nosotros debe haber algo diferente que nuestro Dios quiere, porque si de verdad el Espíritu Santo habita en ti, entonces tú puedes cambiar, tú puedes ser la diferencia, tú puedes alumbrar el entorno donde tú habitas. Nuestro Dios nos ama. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos imitar las características de nuestro Dios, mis amados. Dije los cristianos, no los cristinos. Los cristianos somos los que de verdad amamos a Dios y caminamos como Él desea, haciendo lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios nos dio la salvación, fue para redimirnos del pecado. ¿Por qué Él nos llamó? Él dice, ¿por qué estás aquí el día de hoy? Él dice, porque no elegiste tú estar aquí, yo elegí que tú estuvieras aquí y encaminé tus pasos hacia este lugar. Porque yo quiero que tú me conozcas, dice el Señor, y quiero que lleves ese fruto. Quiero que seas lleno de mi palabra. Quiero que seas llena de mi palabra para que tú lleves ese fruto, para que tú crezcas conociéndome. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Por eso es que Él nos da la salvación a través de su sacrificio en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por principio de cuentas, confesar que Él es el Señor, creer que Él es el Señor, que un día Él estuvo en esa cruz y se sacrificó por todos nosotros. La paga del pecado es muerte y Él murió por todos nosotros. Él pagó el precio de nuestra paz. Desde un principio ya sabíamos que Él tenía que venir como nosotros, como uno de nosotros, para poder subir a la cruz y poder entregar su vida, resucitando en 3 días después de que Él entregó su vida para darnos la restauración, la redención. Y la redención que nos está dando es para perdonar nuestros pecados, porque Él quiere que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nuestro Dios quiere que seamos hechos a la imagen del Hijo de Dios, de su Hijo. Y ser hechos a la imagen de Dios es que lleguemos a la perfección, así como nuestro Dios es perfecto, que nosotros lleguemos a la perfección también. Que va a ser difícil ser perfecto, solamente Dios es perfecto, pero cuando caminamos de la mano de Dios, entonces estamos caminando en las cosas que Él quiere que hagamos y que seamos. Nuestro Dios quiere que nos veamos al espejo y que veamos la obra maravillosa que nuestro Dios ha hecho, la transformación de nuestras vidas, y que podamos llevar ese mensaje de salvación, imitar su amor. Es posible. Te decía, sí, es posible, porque el amor de Dios ya está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo del Dios viviente a través del Espíritu Santo. Ya Él está en nosotros. Lo único que nos queda a nosotros es ser imitadores de Dios, como sus hijos amados que somos, y que andemos en amor. Que andemos en amor, que caminemos como Él quiere. Eso es lo que nuestro Dios quiere de nosotros. El apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 1, 14 al 16, dice algo muy hermoso que me encanta y que debemos nosotros
caminar como Él desea. En el verso 14 al 16 dice: ahora, como hijos obedientes que somos, ya no nos conformemos a los malos deseos que antes nos gobernaban. Salían los malos deseos y vámonos. Agarrabas el celular, a lo mejor le voy a pegar a alguien, pero agarrabas el celular y lo primero que te iba a hacer era la pornografía. Los malos deseos te gobernaban e ibas a donde no debemos. Y eso es lo que nos estaba diciendo el apóstol Pedro, que ya no vivamos con esos malos deseos que antes nos gobernaban, sino que ahora vivamos de una manera diferente. Dice, sino que aquel que nos llamó es santo, ahora nosotros debemos ser santos, porque escrito está: seamos santos porque Él es santo. Que tu forma de vivir manifieste quién eres de verdad. ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quiero engañar? Si yo vivo de una manera diferente, escondiéndome de las gentes, de las personas, cuando Dios todo lo sabe, ¿a quién quiero engañar? Alguien cuenta que Alejandro Magno, a lo mejor has escuchado de él, pero no me meto en mayores problemas. Cuenta que Alejandro Magno encontró en su ejército a un soldado cobarde, y que curiosamente se llamaba también Alejandro. Entonces él se dirige a él y le dice a este soldado: o renuncia a su cobardía o renuncia a su nombre. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, llevo su nombre, llevas el nombre de Dios. Entonces imita las virtudes de Cristo. Y como dijo Alejandro Magno, aquel soldado cobarde: renuncia a tu cobardía y anuncia las virtudes de Cristo en tu vida. Sé un imitador de las virtudes de Cristo. Que así como Él nos amó y nos sigue amando, así también tú seas capaz de amar a todas las personas que están en tu entorno, a todas las personas. Que seamos capaces de amar, conocer a Dios. La única manera de hacerlo es estudiando la Biblia. No hay otra forma. Hay que estudiar la Biblia para conocer a Dios. Si no estudias la Biblia, ¿cómo quieres conocerla? Y sabes una cosa, cada vez que conocemos el carácter de Dios, de Jesús, nos vamos a dar cuenta todos que qué lejos estamos de Él y Él por encima de nosotros. Qué lejos estamos de Él y Él por encima de nosotros. Y sabes, qué imposible es para todos nosotros cumplir con su mandato de ser como Él, de tener su perfección. Pero el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios 3, 16 y 19, que para lograr tener la perfección de Dios y ser como Él, nos dice en el verso 16 que debemos ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Debemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿De cuál está hablando? ¿Cuál hombre interior? Nuestro espíritu. Recuerda que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. El hombre interior es nuestro espíritu. Entonces yo te animo
como dice el apóstol Pablo, a que podamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Y dice el 19, para que de esta manera, en la parte final dice, para que de esta manera seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es la única manera. Ser fortalecidos en nuestro hombre interior por el poder del Espíritu Santo, porque esta es la única manera de ser llenos de la plenitud de Dios. Mis amados, la única manera en que podemos convertirnos en imitadores de Dios es cuando Cristo vive su vida perfecta en nosotros. Y para eso tenemos que buscarlo. Así como nos alimentamos en la mañana, al mediodía y en la tarde, en la noche, así también debemos estar escudriñando la Biblia. Te animo a que tú seas capaz de hacerlo. Que no te dé flojera. Por eso no escondas este maravilloso libro, no lo escondas, ponlo ahí donde esté cerquita. Si tenemos que ir a trabajar, no lo escondas, déjalo ahí en el buró, a un ladito de tu recámara, para que cuando llegues, lo primero que puedes decir, la voy a leer un ratito. Que al menos seas capaz de leer el capítulo que estamos leyendo. Mañana vamos a leer el 3 del libro de los Hechos. Hoy debiste haber leído el 2 y si no lo has leído, bueno, todavía no termina el domingo. Hay que leerlos. Y el de hoy está precioso, el Pentecostés. Te animo a que lo podamos hacer.